Estamos compartiendo en el transcurso de este tiempo sobre la reflexión el tema una conversión genuina, basándonos en Hechos capítulo 26, versículos 12 al 18. Gloria al Señor. Y hemos compartido que tenemos tres términos para lo que es la palabra conversión. La palabra conversión, tenemos acá nosotros el término que es transformación. La palabra conversión, tenemos otro término que es un cambio o un nuevo resultado. Y conversión, tenemos también otro término que es arrepentimiento. Ya de esto hemos hablado en días anteriores, gloria al Señor. Y estamos hablando de transformación, hacer que alguien cambie su manera de ser, sus hábitos o costumbres. Según nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces tenemos ese término para lo que es conversión y tenemos también el significado acá de lo que es genuino. Una conversión genuina, entonces la palabra genuino o genuina es auténtico, algo que es natural, innato, que conserva puras sus características propias. Gloria al Señor. En el cristianismo, una conversión genuina va acompañada de confesión de pecado y le sigue el arrepentimiento. Ya de esto hemos compartido, hemos hablado un poquito. Gloria al Señor. También decíamos que la conversión es un mandamiento, es necesaria. También la conversión es necesaria y el que la hace, esto le retribuye bendición. O sea, cuando alguien llega al Señor, hace la conversión al Señor, esto le retribuye bendición. Lo veíamos allí en Job capítulo 36, versículos 5 al 11. Gloria al Señor. Y decíamos también que la conversión es una obra y que esto trae sus resultados. Y estamos hablando de algunos ejemplos de conversión. Entre ellos estamos compartiendo sobre la conversión genuina del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. También tenemos un ejemplo de conversión genuina como Zaqueo, Naamán, Rut, los hermanos de Tesalónica, la mujer samaritana, gloria al Señor. Y hay muchos ejemplos bíblicamente hablando sobre lo que es una conversión genuina. Les tengo el ejemplo, estamos hablando del ejemplo de Pablo, basándonos en Hechos capítulo 26, versículos 12 al 18. Y hablábamos y preguntábamos y decíamos quién era Pablo, conocido también como Saulo de Tarso, un ciudadano romano libre, educado bajo la dirección de Gamaliel, según Hechos capítulo 13, versículo 9, 22, 3, 25 al 29. También decíamos que era un perseguidor de la iglesia y estuvimos analizando ahí, hablando cómo Pablo, Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia del Señor. Hoy, en esta hora, quiero hablarte de su conversión, que para mí en lo personal fue una conversión milagrosa y una conversión genuina. Y traigo este ejemplo, después de este hombre ser perseguidor de la iglesia, él creía y pensaba que estaba haciendo bien, que estaba siendo guiado por el Señor, persiguiendo a la iglesia. Y les decía, cuando el Señor lo encuentra y él tiene un encuentro personal con el Señor, dice que escuchó en lengua hebrea las palabras que le preguntaban y le decían: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es cuando el Señor le pregunta a Saulo que por qué lo perseguía. ¿Y a quién perseguía Saulo? Saulo perseguía a los cristianos, a los del camino, a la iglesia del Señor. Y entonces él pudo entender que Dios tenía un propósito con él. Y entonces, ¿qué quiere, Señor? Siempre he dicho que me llama la atención ese término que Pablo usa allí, con ese encuentro que tiene con el Señor, que a pesar de ser un estudioso, un erudito, a pesar de él creer que estaba haciendo en su ideología, en su entendimiento, haciendo bien, persiguiendo a la iglesia, cuando oyó la voz del Señor, entendió que había uno que era más grande que él, que era más poderoso que él, y entonces pudo decir: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le hacía
conclusión allí en esta expresión, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y les preguntaba, ¿a quién perseguía Saulo? Perseguía a la iglesia. Pero el Señor se retribuyó esa persecución y le preguntó a Saulo, ¿por qué me persigues? Es queriendo decir que Dios es el que pelea por nosotros. Que usted no pelee con nadie, que usted no se levante contra nadie, sino que usted ore al Señor, clame a Dios, como dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Entonces, cuando usted tiene algún conflicto, tiene algún pleito, no pelee contra nadie, no se levante contra nadie, usted ore al Señor, pídele a Dios que Dios peleará por usted. Gloria al Señor. Si alguien se levanta contra usted, aleluya, déjeme decirle que si se levanta con un hombre de Dios, se levanta con una sierva de Dios, se levanta con una mujer de Dios, déjeme decirle que usted tiene a alguien que pelea por usted. Jesús se atribuyó allí la persecución de Saulo para él y le preguntó, ¿por qué me persigues? Porque Saulo estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Y vamos a estar leyendo, gloria al nombre de Jesús, en Hechos capítulo 9, hablando de la conversión milagrosa, de esa conversión genuina. Hechos capítulo 9, gloria al Señor. Hechos capítulo 9, versículos 3. Allí dice, conversión de Saulo. Dice que él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Ya esto lo compartimos un poquito allí. Y mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y dice el versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta conversión de él allí, al encontrarse con Jesús, y al Jesús decirle, yo soy Jesús a quien tú persigues, esa expresión, no solamente el hecho de ver el resplandor al mediodía y caer ahí al suelo, sino que oír la voz, como dice allá en Hechos 12, gloria al 26, capítulo 26, versículo 12 en adelante, que oyó la voz que decía en lengua hebrea, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto estremeció tanto a Saulo que él pudo entender que había algo poderoso en eso que estaba hablando, en alguien que le estaba allí hablando, y él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Se estaba metiendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no tuvo más que doblegarse ante el Señor, no tuvo más que reconocer la grandeza del Señor. Allí en Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 22, versículo 6, dice, pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, nuevamente está recalcando, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él le tocaba relatar la conversión para que muchos entendieran qué fue lo que le sucedió. Si siendo un perseguidor de los cristianos, ahora al tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, su vida cambia. Al tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, hay una transformación. Jesús vino al encuentro de Saulo y lo encontró, y Saulo se encontró con él, y entonces pudo tener una conversión genuina. Gloria al Señor. El capítulo 26 sigue narrando, gloria al Señor, esta conversión, y él sigue relatando su conversión. El versículo 12, gloria al Señor, dice, gloria al nombre de Jesús, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Él llevaba la comisión, él llevaba la orden de los principales sacerdotes de perseguir a los del camino, como dice el versículo 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vino una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Esta luz era allí Jesús. Dice que era como el mediodía, y él está relatando su conversión ante el rey Agripa. Agripa está oyendo el mensaje. Agripa está oyendo la palabra. Agripa está oyendo el relato de la conversión de Pablo, como muchos más oían
el relato, como muchos más oían la conversión. Le decía que en el tiempo de la persecución que él perseguía a los cristianos, él fue testigo de la muerte del primer mártir, de Esteban. Y dice que llegaron y colocaron la ropa sobre los pies de alguien, de un joven que estaba allí, que se llamaba Saulo. Y él todo esto lo observó, todo esto lo miró, y esto para él era de satisfacción, porque él pensaba que estaba haciendo bien. Pero quiero seguir con esta bendición de la conversión genuina del apóstol Pablo. Y la pregunta es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el Señor le dice allí a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces él pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Y quién le dijo a Saulo que esto tenía que ver con un señorío, con alguien que mandaba, con alguien que tenía poder? ¿Quién le dijo a Saulo que era algo que él tenía que hacer? La misma convicción que recibió Saulo allí en ese momento a través del Espíritu Santo es la que debe recibir cada cristiano que llega a los pies del Señor. Que hay una convicción, que hay un llamado, que para algo Dios nos llama. Dios no nos llama para estar allí sentados. Dios no nos llama para estar allí envueltos en problemas. Dios no nos llama para estar allí siendo los mismos. Dios nos llama con un propósito, y el propósito es que hagamos un trabajo, y a él se le dio un mandato. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, gloria al Señor, encontramos ese mandato que se le da al apóstol Pablo, quien era Saulo de Tarso. El capítulo 9, versículos 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí se le da un mandato inmediatamente, y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Cuando usted llega a los pies del Señor, déjeme decirle que Dios lo llama a usted con un propósito. Y siempre les he dicho y les he hablado a la congregación que tengo a mi cargo que el propósito, primer propósito con el que Dios te llama, es la salvación. Y el segundo propósito es el trabajo en la obra del Señor. Y hay que hacer la obra del Señor. Hay que seguir avanzando. Y cuando Él le dice: yo te he llamado con un propósito, ve y se te dirá lo que tienes que hacer. Ahí mismo en el capítulo 9 del libro de Hechos, usted va conmigo allí y lea estos textos, por favor. Hechos capítulo 9, versículos 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y vete a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Gloria al Señor. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve. Aleluya. Le dijo el Señor a Ananías: porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que ahora era Pablo el que iba a ser perseguido, porque le iba a tocar padecer por el nombre del Señor. Porque cuando usted ve aquí que el Señor llega ante Ananías y le dice a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Cuando Ananías oye el mensaje del Señor y la comisión que tiene que hacer, que ahora tiene que ir donde uno que se llama Saulo de Tarso, y que vaya y lo busque en la casa de Judas, uno llamado Saulo de Tarso está allí en esa casa, y él tiene que ir a orar por él, a imponerle las manos, porque había quedado ciego por el resplandor que había visto, gloria al Señor, y ahora estaba allí donde se le había dicho que se fuera a la casa: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y estaba allí
en la casa de uno llamado Judas. Y ahora va Ananías. Y Pablo, orando, había visto que Ananías llegaría sobre él y impondría las manos. Y entonces ahora el Señor le dice a Ananías: ve donde Saulo. Pero cuando Ananías oye este mensaje, le responde el Señor: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Este hombre es un perseguidor de la iglesia y ahora tú me pides que yo vaya a orar por él, diría Ananías. Pero Ananías está recibiendo la orden del Señor, y cuando Dios da una orden hay que cumplirla, y cuando Dios da un mandato hay que hacerlo, porque es el mandato, porque es la orden del Señor. Y en este caso es el Espíritu Santo el que está obrando tanto en la vida de Ananías como en la vida de Saulo de Tarso. Gloria al Señor. Y este hombre tiene autoridad, le dice Ananías al Señor, de los principales sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, no se preocupe, puede tener toda la autoridad, puede tener todas las cartas, puede tener todos los sellos, pero aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, el Señor escogió a Pablo con un propósito. Instrumento escogido me es este. Yo no sé en este momento si usted se siente menos que los demás. Yo no sé si usted en este momento se siente allí achicopalado. Yo no sé si en este momento las pruebas, las dificultades, lo que usted está viviendo, lo tienen allí como que acabado, como que ya no tiene fuerza. Pero les quiero decir en esta hora, en el nombre del Señor, usted es un instrumento escogido de parte de Dios para hacer la obra que Él ha llamado a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Usted no se sienta allí menoscabado, no se sienta achicopalado, no se sienta triste, no se sienta acongojado. Dios tiene un propósito con su vida, y no tiene el propósito con la vida del otro más que la de usted, porque Dios no hace excepción de personas, sino que a cada uno nos da conforme a su capacidad. Pero de que usted es un instrumento escogido por Dios, es un instrumento escogido por Dios. Porque si no fuese escogido por Dios, Dios lo hubiese dejado allí. Pero como Dios tiene un propósito con usted, entonces Dios está diciéndonos en esta hora: usted hizo la conversión, usted tiene que tener una conversión genuina, y ahora usted tiene que hablar y decir de lo que se le ha dicho que haga. Bendito sea el Señor. No se quede allí sentado, no se quede allí esperando que lo inviten, no se quede allí esperando que lo empujen, no se quede allí esperando que le digan: haga lo que le corresponde hacer. Hermano, pero es que a mí el Señor no me ha dicho, como le digo a Pablo, que es lo que tengo que hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. La gran comisión en Mateo 28, 19 al 20, que dice que vayamos y prediquemos. Gloria al Señor. Entonces, en el caso de Saulo, allí está Ananías oyendo, y el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, con el propósito para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y no solamente en presencia de los gentiles, sino de reyes y de los hijos de Israel. Y no solamente va a ser un predicador, no solamente va a ser un instrumento escogido por mí para llevar la palabra, sino que ahora a él yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y si usted es una persona que escudriña las Escrituras, y si usted ha leído y ha investigado y ha mirado allí en la palabra cuántas cosas pasó Saulo de Tarso, después de ser un perseguidor, a él lo perseguían. Te decía en estos días que lo defraudaron, mucha gente lo defraudó, mucha gente se levantó como malos obreros, mucha gente comenzó a no querer aceptarle como apóstol, y comenzó a tener una lucha, pero él permaneció y siguió avanzando, haciendo la obra que Dios le llamó a hacer. Así que en el nombre de Jesús, usted tiene que decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y cuando usted pregunte: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, se te dará un mandato. Entenderás el mandato, entenderás la gran comisión. Y este hombre fue lleno del Espíritu Santo y ejerció el mandato que el Señor le dijo. Ahí mismo en el capítulo 9 del libro de Hechos. Tan bueno es el Señor y tan maravilloso, que Él al que llama respalda. Siempre lo he dicho, bendito sea el Señor. El versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Qué bendición cuando se entiende el propósito y se entiende el plan de Dios. Ahí no le digo: oye Saulo, mira, no, ahí le digo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús me ha enviado para que seas lleno del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículos 20, 21 y 22 dice: Saulo predica en Damasco. Ya empieza a hacer la obra, ya empieza a hacer lo que se le dijo. Enseguida predicaba a Cristo. Ahora hablaba del que estaba persiguiendo. Ahora era guía y estaba allí juntamente con los que perseguían. Y estaba allí ahora hablando, predicando a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Algunos pensaban que él había ido, era encubierto allí para coger quién era los que estaban predicando y llevarlos presos. No, ahora él estaba convertido, con esa conversión genuina, y ahora estaba haciendo la obra, haciendo el mandato que se le dijo que hiciera. Pero Saulo, muchos más se esforzaban y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¡Qué conversión tan especial la de este hombre! ¡Qué conversión tan genuina la de este hombre! Después de ser un perseguidor de la iglesia, ahora por haber tenido un encuentro personal con Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora entendió que estaba caminando mal. Ahora entendió que no debía de ir por el camino que tenía que ir. Que él pensaba que estaba haciendo bien su pensamiento, su ideología, su concepto. Pero al tener el encuentro personal con Jesús, entendió que las cosas no eran como él pensaba, como él creía, como él le parecía. Había un propósito, un plan en el llamado que Dios le hizo, y ahora él tenía que hacer la obra que Dios lo había llamado que hiciese. Así, mi amado, que estás en esta hora ahí en línea, que estás escuchando este mensaje, tú eres un instrumento escogido por Dios, se lo repito. Y ese instrumento escogido por Dios es para hacer la obra que Él nos ha llamado. En el nombre de Jesús, que el Dios del cielo te bendiga y te guarde. Y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Yo quiero que oremos en esta hora. Déjame orar por ti que estás allí en casa. Déjame orar por ti en esta hora, y siento orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que están con dolencias, por aquellos que tienen cualquier síntoma allí en el cuerpo, dolor de cabeza, dolor en las extremidades, dolor en el pecho, gloria a Dios, dolor en la garganta. En el nombre de Jesús, confíe en el Señor. Levante sus manos creyendo que el Señor es nuestro sanador, que Él llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Usted crea en el Señor, que Dios no solamente sanó su vida, sanó su alma, restauró su espíritu, sino que también sana su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, colocamos nuestras necesidades, colocamos nuestras peticiones. Queremos darte gracias por esta palabra, por esta conversión que tuvo este hombre, y que por esa conversión nosotros hoy podemos conocer de esa palabra. Vengo delante de ti ahora, Señor, colocando cada petición de cada hermano, de cada hermana, cada uno de los que están allí en casa. Señor, los que estamos aquí en este lugar, en el nombre de Jesús, trae sanidad a nuestros cuerpos. Reprendemos todo dolor de cabeza, reprendemos todas jaquecas. Reprendemos, Señor, los que tienen allí la temperatura alta, los que tienen la temperatura baja. Señor, ahora controla, Señor, en el nombre de Jesús. Toma tú el control y el dominio ahora, en el nombre de Jesús. Trae sanidad. Mira, Dios mío, reprendemos en el nombre de Jesús todo dolor en las piernas, Señor. Todo dolor en los brazos, ahora, en las manos. En el nombre de Jesús, todo dolor en el pecho, todo dolor en la garganta, lo declaramos inoperante y sin poder por tu palabra. Y esperamos que la bendición tuya fluya de una manera especial sobre cada una de las vidas que están allí. Ahora, cada niño, cada hombre, cada mujer allí en casa, reciba ahora la bendición de parte de Dios. Reciba ahora la bendición de parte de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora, por tu palabra, Señor, declaramos sanidad, declaramos liberación, declaramos restauración en el nombre
poderoso de Jesús, por tu palabra, Señor. Oh, gracias, 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 gracias por tu palabra. Gracias por el consuelo, gracias por el consejo, gracias por el ejemplo de Saulo de Tarso, Señor, que tuvo esa conversión genuina. Ayúdanos, Dios mío, a entender el propósito y el plan tal y cual como Él lo entendió. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, sigue obrando en cada vida, sigue obrando en cada corazón. Gracias por la sanidad, gracias por la liberación, gracias por la restauración, gracias por el mover, por lo que tú has hecho y por lo que seguirás haciendo, pues tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tú no cambias ni varías, Señor, y confiamos en ese Dios poderoso en el cual no hay sombra de variación. En Cristo Jesús, Dios amado, oramos creyendo que tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor, muchísimas gracias. Aleluya. Gracias por estar allí en línea. Gracias por mantenerte allí con nosotros. En el nombre de Jesús bendecimos tu vida. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes allí en casa.